A partir de este primer sábado, excepto por el de septiembre que tendremos al Padre Pardía, vamos a iniciar una serie que se llamará La formación del corazón. Hoy les voy a dar la introducción de esta serie y en octubre continuaremos con el próximo tema. ¿Por qué es tan importante para nosotros entender que es necesario formar el corazón? Ante todo, hermanos, porque nuestro carisma, en su esencia y en su naturaleza, se centra en el corazón. La espiritualidad del corazón es la de nuestra congregación y, por lo tanto, la de los apóstoles de los dos corazones, laicos asociados a nuestra congregación. Hablar de la espiritualidad del corazón significa que el camino específico de santidad para la familia de los dos corazones, el camino específico para alcanzar comunión con Dios, está en la conversión y en la transformación profunda y total del corazón para llegar a amar hasta el extremo como el Señor nos ha amado y para ser testigos de su amor a toda la humanidad. Muchos miden la grandeza por las obras externas, también por los avances apostólicos. Nuestra medida de grandeza será siempre la grandeza del corazón. O sea, la medida de grandeza para la familia de los dos corazones es la generosidad y el amor heroico del corazón, reconociendo al mismo tiempo que un amor que ama hasta el extremo tiene una fuerza arrasadora para disponerse a las grandes obras, tanto visibles como invisibles. El corazón nuevo, el corazón que ama hasta el extremo, será para los apóstoles de los dos corazones la única grandeza que anhelen y también el motor que mueva todas sus obras apostólicas. O sea, los apóstoles están llamados a formar, a madurar y a purificar el corazón para convertirlo en un corazón que ama sin límites y que lleva este amor a todas las esferas que ustedes como seglares tocan y se desenvuelven y alcanzan en sus estados de vida. Es necesario formar, madurar y purificar el corazón, no solamente como la medida para ustedes alcanzar santidad y comunión con el Señor, pero también para poder llevar a cabo la misión apostólica con la que el Señor ha levantado a esta familia, que es la de construir una nueva civilización de amor y de vida. Estamos llamados a edificar toda nuestra santidad personal en la conversión profunda y en la transformación profunda del corazón. Y así entonces podrán edificar su vida familiar, laboral, social, relacional, con el amor del corazón de Cristo y con el amor del corazón de María Santísima. Nosotros hemos tenido en nuestro tiempo un gran maestro que nos enseñó de vida y de palabras y también de obras, lo que es la espiritualidad del corazón, su santidad Juan Pablo II, de quien se dijo después de su muerte: el amor sin límites ni condiciones fue el gran secreto de su pontificado. O sea, cuando nosotros vemos todo lo grande que hizo Juan Pablo II, cuántas cosas primeras inició en la iglesia, cuánto impacto tuvo en la vida de la iglesia y en la vida del mundo, concluyeron que la razón por la que el Papa pudo hacer tanto fue su corazón,
fue que amaba sin límites y amaba sin condiciones. Y ese fue el secreto de su pontificado. Y este debe ser también, hermanos, el secreto de los apóstoles de los dos corazones. El secreto de todo lo que sean y de todo lo que hagan es que tengan un corazón que ama sin límites ni condiciones. El corazón debe ser vuestra grandeza. Y para que la grandeza de sus vidas sea sus corazones, quiere decir que sus corazones tienen que ser muy grandes. El corazón hay que expanderlo, hay que hacerlo grande, hay que romperle las estrecheces del egoísmo, hay que limpiarlo de las impurezas, de la malicia, de la manipulación, de la mentira. Hay que erradicarle las pasiones bajas, como la ira, la soberbia, la envidia. Hay que enderezar los sentimientos torcidos, los desórdenes afectivos, emocionales, relacionales, toda la mentalidad del mundo que tan grabada y marcada está en nuestros corazones. Hay que rellenar las escaseces, las faltas de virtud, de sacrificio, de abnegación. Y hay que romper con los patrones pecaminosos de nuestro corazón, como son la competencia, la crítica, el juicio, la deshonestidad, la falta de confidencialidad. O sea, para que sus corazones sean grandes, hay que expanderlos, o sea, romper las estrecheces. Hay que limpiarlos, hay que erradicar pasiones bajas, hay que enderezar lo que esté torcido, hay que rellenar escaseces, hay que romper patrones de pecado. Por lo tanto, el corazón, apóstoles de los dos corazones, es para ustedes el foco de atención primario en el camino de la santidad. O sea, lo que ustedes tienen que evaluar a diario es dónde está su corazón. Por lo tanto, el corazón va a ser el enfoque primario de su formación permanente. Jamás dejaremos de formar el corazón hasta el último momento de nuestra existencia. O sea, cerraremos el libro de la formación del corazón en el momento de nuestra muerte. El corazón también será el objeto primario de nuestra santificación. El corazón será la razón por la cual nosotros buscamos conversión diaria. Porque como nos dice Mateo capítulo 6, versículo 21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Palabra de Dios. Por lo tanto, los apóstoles deben a diario, en un profundo examen de conciencia que les sugiero y les recomiendo que lo hagan todas las noches. A diario deben de pensar dónde está mi tesoro. ¿En qué pensé en el día de hoy? ¿Cómo reaccioné a las circunstancias de hoy? ¿Qué fue importante para mí hoy? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que ocupó la mayoría del tiempo de tus pensamientos. Lo que te hizo a ti reaccionar de X o Y forma. Lo que te sacó a ti de tu paz o lo que te la ocasionó. Lo que sucedió en tu corazón en ese día es lo que es importante para ti. Es lo que es tu tesoro. El Catecismo de la Iglesia Católica, apunten este número, por favor, es en el número 2563, nos dice lo que es el corazón.
El corazón, dice el catecismo, es la morada interior. Es donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido que solo el Espíritu de Dios puede plenamente sondear y conocer. El corazón, dice el catecismo, es el lugar de la decisión. Es lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, fíjense qué importante. Lugar de decisión, lugar de elección y lugar de encuentro. Y miren qué se encuentra según el catecismo. En el corazón se encuentra Dios con el hombre. Por eso, dice el catecismo, el corazón es el lugar donde se vive la relación con Dios. Es el lugar de la alianza. Fíjense que los israelitas tuvieron que ir al Sinaí para tener su encuentro con Dios y se estableciera la alianza. ¿A dónde tenemos que ir nosotros para la alianza? Al corazón. Dios busca al hombre, ahí es donde Dios habla al hombre, ahí es donde Dios se revela al hombre en lo más íntimo de su ser, de corazón a corazón. Es el lugar donde Dios busca alcanzar al hombre y el hombre se deja alcanzar por Dios. Es el lugar sagrado. Yo estoy segura, hermanos, que nunca habíamos pensado que nuestro corazón es un lugar sagrado. ¿Y por qué sagrado? Porque en Él reside Dios, en Él se revela Dios, en Él habla Dios y en Él se comunica Dios con lo más profundo de tu persona. Si es un lugar de encuentro donde Dios se posa, donde Dios hace su morada para morar en ti y contigo, es un lugar sagrado. Y por eso, hermanos, es que yo quiero dedicarme a formarles el corazón. Porque si no entendemos la sacralidad del corazón, no lo purificamos, no lo protegemos, no lo formamos en la virtud y en la santidad. Es lugar sagrado porque es templo. Yo les quiero hacer una pregunta. Estamos, por gracia de Dios, frente a un templo, frente a una iglesia donde mora el Señor en el Santísimo Sacramento. ¿Ustedes irían a la iglesia a ensuciarla? Más bien lo que hacemos es ir a limpiarla. ¿Irían a ponerle adornos feos? Más bien vamos a decorarla. ¿Le introducimos una música sacrílega? No, le introducimos lo mejor, porque estamos conscientes que es templo de Dios. Por eso el corazón debe ser cuidado, debe ser formado, debe ser santificado y debe ser purificado, porque es lugar sagrado. El corazón es, por tanto, hermanos, el lugar donde se opta por el amor o se opta por el egoísmo, donde se opta por la fidelidad o se opta por la infidelidad. Por eso la meta de vida de los apóstoles de los dos corazones es alcanzar la santidad de corazón. Podemos hacer grandes obras, pero eso jamás será lo que complazca en nosotros a Dios. El Señor levantó esta familia para darle una familia que se tome en serio la santidad del corazón. Y de la santidad del corazón surja el motor, la fuerza motora
para las grandes obras apostólicas. Nunca nuestra medida será la grandeza de lo que hagamos, sino la grandeza de nuestro corazón. Alcanzar la santidad de corazón se dice muy fácil, hermano. Pero vencer el propio corazón es la batalla más ardua que libramos. Porque la meta de la santidad del corazón es ni más ni menos que la plena identificación, y eso subrayen, la plena identificación de sus corazones con los corazones de Jesús y María. Cuando nosotros, y lo gritamos mucho y lo decimos mucho, y es un lema que los dos corazones dieron a esta familia, reinen los dos corazones. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que el corazón de Jesús y María tomen plena posesión, tomen plena autoridad sobre mi corazón, que ellos sean los que rijan todos los sentimientos, los movimientos internos de mi corazón. Por lo tanto, estén claros que la misión de los apóstoles, su misión interior, es la plena identificación de sus corazones y de las actitudes de sus corazones con los corazones de Jesús y María. Y la medida auténtica con la que ustedes tienen que confrontarse será saber si su propio crecimiento, si su madurez espiritual y humana está en sintonía con los corazones de Jesús y María. O sea, ustedes discernirán cómo van creciendo, cómo van adquiriendo madurez espiritual y humana a la medida que vean que los sentimientos, que las actitudes, que las formas de ser de los corazones de Jesús y María son identificadas en sus corazones. Hasta que lleguemos a decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nosotros lo diremos de otra forma, ya no es mi corazón el que vive, sino el corazón de Jesús y María, el que vive en mi corazón. Yo le pido al Señor todos los días que cuando cada miembro de la familia de los dos corazones, empezando por mí hasta el último miembro, muramos, podamos decir esto: logré morir, logré llegar al último momento de mi vida diciendo, ya no soy yo quien vive, ya no es mi corazón el que vive, sino los corazones de Jesús y María los que viven en mí. La espiritualidad del corazón, o sea, hacer de la transformación del corazón, el adquirir un corazón nuevo, el camino específico espiritual, necesariamente, hermanos, implica, ante todo, el conocimiento profundo del propio corazón. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué reacciono a esta o aquella circunstancia de la forma que lo hago? ¿Por qué soy impaciente ante esto? ¿Por qué tengo contienda con estas personas? ¿Por qué siente mi corazón y actúa de la forma que lo hace? Es una de las reglas básicas de la vida espiritual, por lo menos para los que se toman en serio la vida espiritual, el conocimiento propio. Nosotros no podemos decir, no sé por qué lo hice. Porque si no sabemos, tenemos que orar, tenemos que pensar, reflexionar, escudriñar el corazón
para saber por qué. Hay heridas en mí, hay obstáculos en mí, hay pecados capitales actuando radicalmente en mí. O sea, el conocimiento del propio corazón es indispensable para la santidad. Segundo, la purificación interior. O sea, una vez que comprendo qué fuerzas se mueven en mi corazón contrarias al amor y a la santidad, yo debo de adquirir una vida penitencial, una vida de purificación. Si en mí hay fuerzas de envidia, yo debo ser más generosa que nadie. Si en mí hay fuerzas de competencia, yo debo ocupar el último lugar más que nadie. Pero para poder purificarnos hay que primero conocernos. Hay que formarse constantemente, porque muchas cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque tenemos concupiscencia, porque en nosotros hay pecado y porque no tenemos claridad ante nuestros ojos de lo que es virtud y santidad. Por eso hay que formarse. Y hay que formarse con determinación, hermanos. El problema más grande en el camino de la santidad es la inconstancia. Hoy con mucha fuerza iniciamos un camino, pero nos duran 3 días. Y hay que saber que la carne es débil, que aunque el espíritu desea una santidad, nuestra carne desea mediocridad. La carne no quiere ser mortificada, la carne no quiere ser purificada. Y por eso en nosotros se da la gran batalla que nos revela San Pablo, entre las 2 grandes fuerzas que se libran en nuestro corazón, el espíritu y la carne. El espíritu desea más porque fuimos creados para más. El espíritu desea virtud, el espíritu desea santidad, pero la carne desea corrupción. Y por eso es que nosotros tenemos que saber que se libra una gran batalla entre las grandes fuerzas del corazón. Y que nosotros le damos la victoria al espíritu cada vez que mortificamos la tendencia de la carne. Y cada vez que cumplimos la tendencia de la carne, cada vez que nosotros actuamos según las potencias bajas y esas fuerzas bajas, le estamos dando más fuerza a la carne. Eso es fácil de entender físicamente. Si ustedes comen mucho, ¿qué pasa? A ver qué pasa, porque todos somos expertos en esa área. Se engordan. ¿Y qué le pasa al apetito? Se ensancha. ¿Y qué pasa si hacen dieta o mejor aún si hacen ayunos? Bajan de peso. ¿Y qué le pasa al estómago? Se va estrechando poco a poco y después ya no necesitan comer mucho. ¿Verdad que es fácil ver esas cosas, verdad? Pues a nosotros nos es más fácil entender las cosas corporales que las espirituales. Pero es igual y mucho más potente en el alma y en el corazón. Si a la carne la dejamos en nuestras anchas, la carne coge fuerza, se engorda y vamos suprimiendo la fuerza del espíritu, vamos suprimiendo la virtud. Pero si a la carne le damos ayuno, si a la carne le damos penitencia y mortificación, va reduciéndose y ahí es donde el espíritu puede hacer un corazón nuevo. Y así como se quita el apetito cuando uno ayuna, también a la carne se le va quitando el sabor al placer de la mediocridad cuando nosotras la mortificamos. La espiritualidad del corazón es la de ustedes.
Y su corazón tiene que estar siempre ante sus ojos, no el del otro. Porque les tengo buenas noticias para mortificar la carne. Jamás conocerán en profundidad el corazón del otro. Por lo tanto, no tomen tiempo en estar viendo dónde está el corazón del otro y concéntrense en dónde están sus propios corazones, que bastante trabajo les va a dar conocerse a ustedes mismos. Si no se conocen a ustedes mismos, ¿cómo conocerán a otro? Y para conocerse a ustedes mismos, hermanos, necesitan mucho amor al Señor. Que Dios sea antes que ustedes. Que conocer su voluntad sea más importante que su deseo. Que alcanzar plena comunión con Él sea más importante que la abnegación que eso conlleve. Y requiere también honestidad. Y yo les aseguro que la mayor mentira no es la que le decimos a otros. La mayor mentira es la que nos decimos a nosotros mismos. No, yo soy humilde, pero es que esta persona hoy me sacó. No. Si hubo alguien que te hizo actuar en orgullo, no es el alguien, es que eres orgulloso. Simplemente Dios te puso la situación perfecta para que te saliera y te dieras cuenta que eres orgulloso. ¿Cuántas veces la gente dice, es que me hicieron contestar así, porque esta persona es tan insoportable que no me pude quedar callada? No es la persona, es tu corazón, porque ya vamos a hablar de la libertad, de la cual no nos damos cuenta que tenemos, y hay que formar el corazón para la libertad. El trabajo de formar el corazón, de purificarlo, de limpiarlo y santificarlo, es una obra ardua y larga. No es de corto tiempo, es un proceso largo, estrecho y cuesta arriba. Es de toda la vida y requiere dedicación interior y completa. Nuestros corazones y nuestras mentes deben estar en continua formación. Todas nuestras acciones, hermanos. Y saben, uno de los grandes problemas de nuestra era moderna, y no hay edad para este problema porque yo lo he visto desde los ancianos hasta los niños, es la falta de entender que nuestros actos tienen consecuencia. Vivimos en una era donde no se cree que hay consecuencia y por lo tanto no hay responsabilidad de los actos. Todas nuestras acciones, todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, para el bien o para el mal, constituyen la persona que somos y llegaremos a ser. Por eso la responsabilidad de formar el corazón. Si ustedes tienen un pensamiento impuro, no crean que lo tuvieron, lo quitaron. Toda basura en una casa ensucia. Y si van metiendo basura todos los días, ¿qué sucede los sábados? El trabajo es más difícil. Y ustedes, yo estoy segura que ninguno de ustedes abre las puertas de su casa y dice, no importa que entre la basura, se va a ir. No se va a ir. La van a tener que sacar. Hay que tener responsabilidad. Nuestros pensamientos manchan nuestra mente. Nuestros malos sentimientos estrechan y le dan malicia al corazón.
Los errores que nosotros cometemos. Levante la mano aquí a alguien que ha cometido errores y nunca tuvo que pagar por ellos en alguna forma. ¿Verdad que esa maravilla no existe, verdad? Y no existe gracias a la pedagogía de Dios. Porque si cometemos errores y no pagamos las consecuencias, ¿qué sería de nuestra vida? Todo lo que hacemos tiene consecuencias y constituye la persona que somos o la que llegaremos a ser. Su Santidad Juan Pablo II nos dio muchas enseñanzas sobre lo que es la persona humana. Y él nos enseñó algo que mucho no hemos meditado en ello, que la persona es protagonista de su propia vida, que la persona es la que protagoniza el drama de su vida. Construimos con nuestras acciones y con nuestras decisiones nuestra vida con Dios o sin Dios, nuestra vida de santidad o de mediocridad, nuestra vida de virtud o nuestra vida de vicio, nuestra vida de amor o nuestra vida de egoísmo. Cada día cooperamos o no con la gracia que recibimos. Cada día nosotros podemos abrir el corazón a toda la gracia que el Señor está derramando, o con nuestras acciones podemos obstaculizar la gracia. Cuando yo preparaba esta enseñanza, el Señor me iluminó con una lectura que yo nunca la había visto encajando en esto. Y es de Mateo capítulo 12, versículo 30. Escuchen esta palabra a la luz de que cada día, según cómo actuamos, nos abrimos a la gracia o la obstaculizamos. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Palabra de Dios. Hermana, esta palabra que el Señor nos da en Mateo es muy fuerte y tiene que crear un sentido de responsabilidad. En el Señor ustedes se dan cuenta que no hay medias tintas, o frío o caliente, dice el Señor. Y aquí dice, el que no está conmigo, ¿con quién está? Contra Él. O sea, la opción es de vida o de muerte. El problema de nosotros es que nos creemos que las medias tintas no hacen daño. Y sí hacen un profundo daño, porque las medias tintas nos desensibilizan de la gravedad del vicio, de la gravedad de lo que es falta de virtud. Y el Señor dice, o conmigo o en contra de mí, o recogiendo la gracia o desparramándola. Es una palabra muy fuerte. Y el Señor nos da esta palabra para que entendamos esto a la luz del corazón. En cada instante el Señor está dando su gracia salvífica a la humanidad. Y en nosotros de manera particular, que tenemos el compromiso de ser un pueblo eucarístico, que vamos a diario, o quizás algunos lo más posible, a la Eucaristía. A diario recibimos la presencia real, el corazón de Cristo. ¡Qué gracia! Y nosotros tenemos que recibir esa gracia inmerecida y que jamás entenderemos. Y vivir las próximas 24 horas acogiendo, dejando que madure esa presencia en nosotros.
Pero si nosotros recibimos la Eucaristía y a la media hora me estoy dejando llevar por lo que siento, por mis estados de ánimo, por lo mal que me cayó esto o lo que me hizo aquel, ¿qué estamos haciendo? Desparramando la gracia, desperdiciando el sacrificio redentor de Cristo. El corazón es central. Yo creo que nunca van a dar tanta importancia al corazón hasta que terminemos esta serie. Hasta la anatomía del corazón, lo cual no les voy a dar una clase aquí de anatomía. Pero sería bueno, si no les damos una fotocopia, que miren el funcionamiento del corazón. El corazón es, en el lenguaje médico, un órgano ¿qué? Vital. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguien que viva sin corazón? Fíjense que el corazón es tan vital que cualquier mala función tiene efectos terribles en todo el cuerpo. ¿Por qué todo el mundo se preocupa si tiene taquicardia o si el latido está mal? Porque sabemos que sin el corazón, ¿qué sucede? O que si el corazón no funciona bien o algo está alterado o algo no camina ordenado en el corazón, repercute en todo el organismo. El corazón es el centro del organismo. De ahí bombea la sangre a todo el cuerpo. Vayan pensando estas realidades de anatomía en función espiritual. Un mal funcionamiento en el corazón afecta tu forma de pensar, de sentir y de actuar. El corazón, o sea, el amor que debe residir en tu corazón es el que bombea a todo el organismo, o sea, a toda tu persona y lo que constituye la persona humana. Todos los órganos reciben sus nutrientes y el oxígeno del corazón por la sangre que les bombea. Si hay un fallo cardíaco, ¿qué sucede? Nos morimos. Bueno, qué grave es que haya un fallo cardíaco en las realidades espirituales del corazón. No nos vamos a detener, como les dije, a hacer un estudio anatómico del corazón, que les recomiendo que lo hagan. En el internet hay muchas páginas con eso. Ver qué funciona las arterias y verlo a nivel espiritual es bellísimo. ¿Por qué? Porque las realidades físicas Dios las creó de tal forma que reflejen, y no de forma total, pero que nos reflejen como un ícono de las realidades espirituales. Las realidades humanas evocan una profundidad espiritual aún mayor. El corazón es la sede de la vida interior, es el centro de la persona humana. Y en las Sagradas Escrituras, por si no se habían dado cuenta, el término corazón aparece más de 1000 veces. Es la palabra que más aparece en las Sagradas Escrituras. Y con frecuencia se le dan todos los significados diferentes que poniéndolos juntos concretizan lo que es el corazón. En las Sagradas Escrituras se refiere al corazón como el centro de la vida física, como el centro de todas las facultades psicológicas, como la sede y el principio de toda la vida psíquica del ser humano, de los sentimientos y de la actividad de la voluntad y sobre todo del entendimiento. El corazón es el centro de la persona, es el centro de su unidad. ¿Qué pasa cuando una persona está desintegrada, mente, corazón, sentimientos, afectos? Bueno, Mary nos podría dar un curso sobre eso, ¿verdad? Psicológicamente tendrá muchos diferentes nombres y psiquiátricamente.
Pero nosotros tenemos la obligación espiritual y moral de hacer de nuestro corazón un centro de unidad. O sea, que el amor mueva la mente, mueva los sentimientos, mueva las acciones, mueva las palabras. Porque si yo digo que el amor de Cristo reside en mí y mis pensamientos no son de amor, y mis palabras no son de amor, y mis actos no son de amor, no sé si eso sería esquizofrenia, ¿verdad? Pero por el estilo. El centro de la unidad de todo el motor de la persona humana debe ser el corazón. Es el centro de la interioridad de su ser y de su actuar. Y este es el sentido más importante del por qué creo tan necesario enseñarles a ustedes a formar el corazón. Porque si el corazón no está sano, no puede estar el resto de la persona sana. Si el corazón está enfermo, todo estará enfermo. Y esto nos lo dice el Señor en Mateo 12, versículo 33, perdón. Suponed un árbol bueno, entonces su fruto será bueno. Suponed un árbol malo, y entonces su fruto será malo. Palabra de Dios. Vemos que en las Escrituras, y después vamos a estudiar esto tema por tema, hoy voy a estar haciendo introducciones. Se ve el corazón como el centro de la vida psíquica, o sea, el corazón designa la parte más profunda de la personalidad de cada individuo. O sea, es ese interior casi desconocido a nosotros, en donde se mueven todas nuestras potencias, y así se determina cómo somos. Fíjense qué importante es purificar el corazón, para que el fruto del corazón sea en nosotros todo sano y purificado. Es la sede de las virtudes. Por eso ustedes dicen, esta persona tiene un corazón tan recto. ¿Y cómo ustedes saben que tiene un corazón recto? Por sus actos de rectitud. Porque los actos revelan el corazón. O dicen, no, esta persona tiene un corazón egoísta. ¿Y por qué ustedes piensan que tiene un corazón egoísta? Por sus actos egoístas. O sea, en el corazón está la sede de la virtud y la sede del vicio. El corazón es la sede de la vida afectiva. ¿Cuánto nos vamos a detener en esto? La vida afectiva, la vamos a estudiar. Porque uno de los graves problemas nuestros es que tenemos nuestra afectividad desordenada. O la queremos aniquilar o le dejamos a sus anchas. No, la afectividad hay que ordenarla y regirla por el amor verdadero y auténtico. ¿Y por qué se dice que el corazón es la sede de la vida afectiva? Porque es la sede del amor. Y el Señor, desde el principio de la historia de salvación, nos habló del corazón como la sede afectiva. Deuteronomio 6, versículo 4. A ver si alguien se ha leído Deuteronomio. ¿Qué le dice el Señor a su pueblo? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón. Sede de la parte afectiva. Hay que amar con el corazón y amarlo con todo el corazón. Con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y miren lo que le dice el Señor. Y queden en tu corazón estas palabras, palabra de Dios. O sea, el Señor nos manda a amarle con todo el corazón. Y nos dice que guardemos esa palabra, esa orden que Él nos da en el corazón. O sea, el corazón es la sede donde el amor se guarda, se madura, se fructifica.
Cuando el Señor nos dice que hay que amarle con todo el corazón, significa, hermano, porque hay unas confusiones con el amor. Se cree que el amor es sentimentalismo. Sentir, eso no es amor. Yo les aseguro que Jesús no iba sintiendo grandes cosas en el camino de la cruz. Iba sufriendo, iba amando en un amor sufrido. Yo les aseguro que San Maximiliano Kolbe, cuando dio el paso al frente para entregar su vida, no iba en un éxtasis de experiencias sensibles. Iba con la responsabilidad que el amor conlleva y el amor hasta el extremo. Cuando él dice, amen con todo el corazón, ¿qué significa Dios? Y es importante porque estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón, amar a nuestros hermanos como extensión del amor a Dios y amar nuestros deberes. Pues cuando el Señor dice, pongan su corazón, como la Virgen de Medjugorje que tanto dice, oren con el corazón, vivan con el corazón, lo que el Señor quiere decir con eso es, apliquen todas sus facultades a escucharme, a obedecerme, a cumplir mi voluntad, apliquen su inteligencia para llevarla a cabo y todas las potencias del amor en el cumplimiento del deber. En Ageo capítulo 1 es uno de mis pasajes preferidos. El Señor dice a través del profeta a su pueblo que el pueblo andaba pajareando, como decimos en Nicaragua, o sea, el pueblo andaba contento, recibiendo de Dios y sin hacer nada. Y 3 veces en un capítulo le dice el Señor a través de Ageo, ustedes dicen que no hay que ponerse manos a la obra cuando hay un templo que construir, toda una casa que hacer. Y el Señor les dice, aplicad vuestro corazón a vuestro camino. Qué palabra más hermosa, o sea, apliquen las potencias que yo les he dado, intelecto, voluntad, sentimientos, creatividad, aplíquenla a vivir su camino. ¿Y cuál es su camino? Ante todo, hermanos, la espiritualidad a la que el Señor los ha llamado y en ella su vocación, el estado de vida en el que el Señor los ha colocado. Aplíquense a vivir sus caminos y no a salirse a otros, que es la tendencia que siempre tenemos, ¿verdad? Como dice un dicho americano, la hierba es más verde en el otro lado. Espérense que se crucen al otro lado y van a estar envidiando la que tenían. Porque cada uno fuimos dados las potencias, no para vivir en la hierba del vecino, ni en la vocación del vecino, sino en la vocación para la que Dios te creó. Cuando Dios dice, apliquen el corazón, lo que está diciendo es, no dividan su afectividad. Pongan ante todo su amor, su corazón en mí y a través de mí y sometidos a mí y con mi gracia, aquellos amores que yo permito en sus vidas como reflejos del mío. El Señor es muy recto en las Escrituras, como en todo, pero para mostrarnos que debemos tener indivisión en el corazón. El Señor sabe que nuestros corazones se van tras cualquier amor. ¿Cómo no lo va a saber? Si Israel ha sido durante toda la historia, la Israel antigua y la nueva, que es la iglesia. Somos expertos en la infidelidad. ¿Y qué cosa es la infidelidad si no es abandonar un amor por otro? O darle más atención a un amor que a otro. El Señor conoce que nuestro corazón, afectado por el pecado, le es difícil amar con indivisión y en totalidad. Por eso Él nos dice en Deuteronomio capítulo 6,
Cuídense, fíjense qué palabra, de no desviaros ni a la derecha ni a la izquierda. Seguid en todo el camino de Yahvé. Se han puesto a pensar que el Señor dice que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿a dónde hay que caminar? En el camino estrecho. Porque si hay mucho ancho en el camino, hay espacio para la derecha y hay espacio para la izquierda. El Señor dice rectos, aplicado su corazón a amarme totalmente, con indivisión en la afectividad. ¿Y por qué el Señor dice esto? Porque Él mismo en Mateo capítulo 6 nos dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Palabra de Dios. Y voy a terminar con la sede de la voluntad. Después, en la próxima enseñanza, seguimos con otras sedes. El corazón es la sede de la voluntad, o sea, es el lugar donde elegimos lo que queremos y lo que no queremos. Es el lugar donde se decide y por lo tanto donde se debe reflexionar. Yo les invito a ustedes, hermanos, a ser gente reflexiva. No hay cosa más dañina que la impulsividad. Así se dice, impulsividad. Ser impulsivos. Los impulsivos a los 5 minutos dicen, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Pero si hubiéramos reflexionado y hubiéramos examinado los pros y los cons de las situaciones, no hubiéramos dicho lo que no queríamos ni hecho lo que no queríamos. Una vez que salió, ya es más difícil recoger. Una vez que tú dices una palabra ofensiva, es difícil sanarla. Una vez que tú dejas un tantrum o una expresión de ira hacia una persona, es mucho más difícil sanarlo. Es más fácil para el bien común no hacerlo. Pero para ello hay que ser un pueblo reflexivo, un pueblo que medita, que piensa, que no reaccionamos a las cosas, sino que actuamos. Y para actuar hay que reflexionar. La voluntad que es libre, y eso debe ser una meta, tener una voluntad libre, no libertina, libre. La voluntad que es libre se puede oponer a las sugestiones externas, o sea, alguien te puede bofetear y tú optar por no responder. Eso es una voluntad libre. ¿Ustedes creen que el Señor en el Evangelio nos dice, si alguien te abofetea, ¿qué dice? Póngale ¿qué? La otra mejilla. Hermanos, eso sí que es libertad de voluntad. Por menos que una bofetada, nosotros armamos un pleito. Y el Señor nos dice, si alguien te bofetea en una mejilla, pon la otra. ¿Qué está detrás de ese pasaje? Si alguien te coge tu capa, ¿qué dice el Señor? Ni siquiera nos dice, déjensela que se la lleven. Denle la otra. Nos está enseñando la capacidad de libertad que tiene la voluntad para no responder a las sugestiones externas. Ustedes vieron La Pasión del Señor, la película. Para mí lo más bello de la película, que toda fue bella, pero si yo tengo que escoger algo, es como mostraron la mansedumbre del Señor. Y nosotros pensamos que mansedumbre es ser medio bobo. La mansedumbre es ese autocontrol de no responder a las insinuaciones externas. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Sanedrín? Y lo bofeteaban y le escupían. ¿Y el Señor qué hizo? Estaba parado firme en quién Él era.
Y cuando sale Herodes, no era Herodes, el que nosotros nos reímos, Sister Teresa, era Herodes, que sale y empieza a burlarse de él y el Señor ecuánime. Libertad de voluntad. Ni un Herodes me va a hacer a mí salirme de mi dignidad de hijo de Dios. Y el Señor lo hizo así para que nosotros aprendiéramos. Nosotros somos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Y lo que el Dios hecho hombre fue capaz de hacer, nosotros estamos capacitados por la gracia para hacer. Una voluntad libre es la que los vientos no la mueven. ¿A ustedes les gusta la gente veleta? Que un día es una cosa y mañana es otra, que un día piensa una cosa y otro día piensa otra. A mí me daría inseguridad relacionarme con alguien así. Alguien que hoy está contigo y mañana no sabe si se va. Y decimos, es que esa gente es veleta. Todos somos veletas. Porque hoy optamos por la paz, pero mañana aparece un iracundo en mi camino. ¿Y qué hago? Porque no somos libres. Porque todavía nuestra voluntad está atada a los estados de ánimo, a las sensaciones externas. Nosotros somos capaces de resistir el mal. San Pablo dice, resistan el mal y hagan el bien. Yo me acuerdo en la primera jornada mundial de la juventud. ¿Se acuerdan que el Santo Padre en uno de los días de la jornada siempre tenía un encuentro personal de preguntas y respuestas con los jóvenes? Y recuerdo en una de las primeras, un joven le dijo, su santidad, en este mundo tan difícil para la juventud, de tantas tentaciones, de tantos valores que son anticristianos, y empezó a hacer la lista que todos nosotros sabemos. ¿Qué hacemos? Yo pensé que el Santo Padre daría toda una pregunta, una respuesta elaborada, y el Santo Padre se puso de pie y sonrió y dijo, resistid. Resistid. Tienes el mundo entero en contra, pero tú eres hijo de Dios. Tú tienes la gracia de Dios en ti. A ti te está atacando todo el mundo. ¿Y por qué te tienes que defender? Libre. Libre para hacer en todo el bien. Nosotros somos libres, hermano, para hacer el mal o para hacer el bien. Pero el Señor quiere llevarnos a madurar el corazón de tal forma que nada externo me haga a mí optar por el mal, sino que en todo yo opte por el bien. Fíjense que el Señor nos quiso dar una lección en toda su vida, pero hay una palabra del Señor en Juan, capítulo 10, cuando el Señor dice, a mí nadie me quita la vida. ¿Qué dijo? Yo la doy y la doy voluntariamente. Y uno lee esas escrituras y si uno no entiende, uno dice, ¿cómo el Señor dijo eso? Si los romanos y los judíos se confabularon para quitarle la vida. Sí, externamente, hombres le quitaban la vida. Pero no se la quitaron los romanos y los judíos. Él quiso darla. Y si los romanos y los judíos hubieran hecho lo que sea y el Dios hecho hombre no amaba hasta el extremo, que era imposible porque es Dios, hubiera optado por no dar la vida. Es su opción libre de amor. Y por eso es que cuando Pilatos le dice, dime algo que yo tengo el poder de salvarte la vida, ¿qué le contestó el Señor? Tú no tendrías ninguno, sino es que te lo ha dado mi Padre. O sea, lo que el Señor quería decir con esto es, yo opto libremente por mi donación, yo opto libremente por mi sacrificio, yo opto libremente por el bien para salvarlos.
Y ni lo que me hagan los romanos, ni lo que me hagan los judíos, ni el pueblo que se burlaba y gritaba, nada de eso alterará mi corazón. Hermanos, contemplar la pasión desde la libertad es una gran lección. Porque cuántas veces, por ejemplo, nosotros, yo voy a servir con entusiasmo y se lanzan y van sirviendo, no importa los sacrificios. Pero a las 3 semanas, una de las personas que tú servías no te dio las gracias. ¡Qué barbaridad! Yo que tengo sacrificio, yo que me entrego, yo que vengo a tiempo, yo que estoy siempre ahí. A mitad de camino nos falla la abnegación. Ahora imagínense el Señor, todo lo que se encontró desde que le dijo al Padre, hágase tu voluntad, no la mía, hasta el momento de expirar, era para hacer desistir a cualquiera de su amor. Pero Él libremente optó por dar la vida y no la dio a medias, y no la dio hasta medio camino, la dio plena, completa y voluntariamente.